¿verdad?, en la adoración, en la alabanza, pedir al Señor que hable a nuestras vidas. Todos queremos que Dios hable a nuestras vidas. Y ciertamente en cada una de las clases Dios está hablando a nuestras vidas. Ahí en Hebreos nos dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otros tiempos a los padres por medio de los profetas, dice, pero en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Y pues bueno, vamos a poner ese tiempo en manos de Dios. He titulado a esta predicación, Soy hijo de Dios, soy bendición. Y bueno, pues damos un saludo a nuestros hermanos del Ministerio Casa Amistad y Restauración Pachuca, que hoy nos están viendo. Pues reciban un caluroso aplauso de Casa Amistad y Restauración Ciudad de México. Les amamos, les bendecimos, ¿verdad? Y damos gracias al Señor por sus vidas, esperando que sigan perseverando en este camino de restauración. Y vamos a poner ese tiempo en manos de Dios. Padre, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, amado Dios. Toda la gloria sea para ti, Señor. Toda la alabanza, la adoración por siempre a ti, Rey de Reyes, Señor de Señores. Santo y poderoso eres tú, mi Dios y mi Señor. Pedimos, Señor, que a través de tu palabra, mi Señor, nuestras vidas sean transformadas. Que a través de tu palabra, mi Señor, encontremos el sentido, mi Señor, por el cual nos salvaste. Te damos gracias, mi Señor, por este ministerio. Gracias por el ministerio de Pachuca. Pedimos, Señor, que sigas tú trabajando en nuestros corazones. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y pues bueno, siempre es importante bendecir. Vamos ahí a la palabra de Dios. Quiero que tomes tu Biblia. Vamos ahí al libro de Números. Y te vas a poner de pie. Vamos a bendecir a nuestros hermanos que están en Pachuca. Números capítulo 6. ¿Verdad? También el día de ayer estuve con mis hermanos allá en Casa Amistad y Restauración Pachuca, y un tiempo que tuvimos de convivencia nos hablaban de todo el ataque que ellos han recibido, ¿verdad? Pero sabemos y nosotros confiamos en un Dios que es todopoderoso. Y precisamente ahí en la palabra de Dios, ahí en el libro de Números, capítulo 6, vamos a leer el versículo 24. Vamos a bendecir a nuestros hermanos. Yo quiero que alces la voz y vamos a bendecirlos a ellos. Bueno, Casa Amistad y Restauración Pachuca, todos decimos el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor hace surgir su rostro y ponga en ti paz. El Señor te bendiga y te guarde. Gracias damos al Señor por tu vida, gracias al Señor por este ministerio. Damos un aplauso al Señor. Toma tu lugar. Bueno, pues vamos a dar inicio a esta predicación. Vamos al Salmo 91. Yo sé que muchos de ustedes ya se lo saben de memoria, pero vamos allá al Salmo 91. Vamos a leer el versículo 1. Cuando estés ahí me dices amén. Amén. ¿Ya estamos ahí? Dice la palabra de Dios: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, del Todopoderoso. ¿Sí? Bueno, pues aquí nos dice que el que vive bajo la protección de Dios, el que está viviendo bajo la protección de Dios Todopoderoso, o sea, estos son los hijos de Dios, y Dios cuida a sus hijos con un celo de madre. Cuando te digo este celo de madre es porque es como podemos comparar el amor de Dios. Se dice que una mujer, si ve a su hijo en peligro, a ella no le importa, no se detiene. Una mujer que ve que un carro atropella a su hijo, tiene tanta fuerza, tanto amor, tanta adrenalina para levantar un carro. O sea, imagínate, y decir que el amor de Dios, ¿sí?, es con esa fuerza. Mira, vamos ahí a Mateo, capítulo 23. Precisamente al estar haciendo este estudio, estaba recordando de un video de una gallina, una mamá gallina. Cuando ve que un águila se quiere comer a sus pollos, se le avienta con todo.
y no tiene temor, está dispuesta a exponer su vida con tal de defender a sus polluelos. Sí, también vi uno de una gallina peleando con una cobra, precisamente por proteger a sus crías, a sus polluelos. Entonces, el amor de Dios, imagínate cómo es el amor de Dios. Ahí en Mateo 23, capítulo 37, el Señor Jesucristo nos está hablando y dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? ¿Qué dice? Y no quisiste. Y no quisiste. O sea, Dios siempre ha querido, nos ha amado con un amor eterno, con un amor personal, con un amor incondicional. Y a través de este estudio quiero que veas las bendiciones que tienes como hijo de Dios, como hija de Dios. Ahí mismo en el Salmo 91, en el versículo 4, dice la palabra de Dios: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. O sea, imagínate la protección de Dios, cómo Dios quiere manifestarte el amor que siente por ti de tantas maneras. Dice: debajo de sus alas estarás seguro, escudo y adarga es su verdad. Bueno, con sus plumas te cubrirá, o sea, habrá cobijo, cuidado, protección. Pero ahí aparece la palabra adarga. Bueno, la palabra adarga es escudo en forma de corazón, cubierto con un cuero muy resistente. O sea, Dios está protegiéndote por todos lados. O sea, como una gallina cuida a sus polluelos. Imagínate una gallina peleando con un águila, peleando con una cobra, y gana, o sea, gana la pelea, ¿no? Por el amor que siente hacia sus hijos, hacia sus polluelos. Pues este es el amor que Dios ha manifestado para cada uno de nosotros. Y ahí podemos ver qué tan importantes somos para Dios. Mira, vamos a Romanos 8:31, y no te puede quedar duda del amor que Dios tiene para ti, de la bendición que Dios quiere para ti. Romanos 8:31. Y quiero decirte que aquella gallina, ¿verdad?, que peleaba con el águila, no tenía razonamiento, solamente el instinto materno. Aquella que peleaba con la cobra no tenía inteligencia, pero tenía un amor, ¿verdad? Y ahí en Romanos 8:31 dice la palabra de Dios: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está de tu lado, ¿quién podrá contra ti? ¿Quién se podrá enfrentar contigo? Nadie. Pero la vida del cristiano no está siendo una vida de victoria, como para poder decir, ¿verdad?, que es una vida que se le puede desear a alguien más. Versículo 32, el que no escatimó ni a su propio hijo. ¿Sí? O sea, Dios no se limitó a su hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. O sea, ¿crees que el padre no amaba a su hijo? Ayer en Pachuca precisamente teníamos una clase y hablaba de la importancia del amor y decía quiénes son padres y quién estaría dispuesto a dar a su hijo por salvar a otro. Y yo dije, no, pues ni yo, ¿verdad? Pero ese es el amor de Dios, que no escatimó a su propio hijo, sino que lo dio, lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también, qué dice, con él? Todas las cosas. Versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. O sea, aquí puedes ver todo el poder de Dios. 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como oveja de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó.
por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué te separa del amor de Dios? ¿Qué impide que recibas el amor de Dios? O sea, Dios nos lo ha dado todo para que puedas vivir una vida de victoria, una vida de bendición. Y si eres hijo de Dios, la bendición tiene que estar en ti. ¿Por qué no se vive esto? ¿Por qué no vivimos muchas de las veces la bendición? Pero quiero decirte que la palabra dice que nadie puede tocarte, nadie. Mira, vamos ahí a 1 de Juan 5:18. Alguien nos la lea con voz fuerte y varonil. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Y el maligno no le toca. Si eres hijo de Dios, el maligno no tiene autoridad para tocarte. Y Él sabe sus límites. Y Él sabe hasta dónde tiene permitido de parte de Dios. Es impresionante cuando empezamos a estudiar la Escritura y vemos el cuidado que Dios tiene por sus hijos, el cuidado que Dios tiene de cada uno de nosotros. Mira, si tú vas ahí a Apocalipsis 6:6, te lo dejo de tarea, el Señor está hablando y el Señor está diciendo precisamente, ¿verdad?, que aquellos que han de venir a atacar la tierra, pero el vino y el aceite no me los toques. Eso no los toques. Y precisamente ahí la palabra de Dios está diciendo, aquellos que tienen el Espíritu Santo, aquellos que tienen la sangre de Jesús, no los puedes tocar. Y el enemigo no puede tocarte, ahí nos está diciendo la palabra de Dios. No puede hacer nada contra ti. Pero también nos dice la Escritura que Él es mentiroso y es padre de la mentira, y que Él va a ocupar sus estrategias para derribarte. Y esto es algo que tienes que tener presente. Él va a ocupar toda la estrategia necesaria. Él sabe que no te puede tocar. Él lo sabe. Sabe que hay un límite. Sabe que para eso tendría que pedirle permiso a Dios. Ahí en 2 de Corintios, capítulo 11, vamos ahí por favor, en el versículo 14. ¿2 de Corintios 11, 14? Estamos ahí, 2 de Corintios 11, 14. Dice la palabra de Dios, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Te das cuenta? Aquí la palabra te está diciendo que Satanás tiene esta capacidad de disfrazarse como ángel de luz. ¿Y para qué? ¿Para qué se va a disfrazar? ¿Va a ir a una fiesta de disfraces? ¿Para qué se va a disfrazar? Para engañar, para ocuparse. Esa es su estrategia. Él es mentiroso. Él es padre de la mentira. Y va a tratar de derribarte. Es la única forma donde Él puede derribar a un hijo de Dios, donde Él puede arrebatarte la bendición. Y Él se va a disfrazar como ángel de luz. Él lo que quiere pues es confundir. Se va a disfrazar de alguien bueno y bondadoso. Satanás ocupará un buen disfraz, no cualquier disfraz, ya que eres padre de la mentira y actúa con buenas mentiras. Dios nos ha bendecido y quiere que vivamos en esa bendición, pero es cierto que podemos perder la bendición. El pueblo de Israel perdió su bendición. Mira, vamos allá a la palabra de Dios. Quiero que veas esto, ya algunos conocen este texto, muchas veces lo he citado, pero es donde nosotros podemos ver que Dios nos ha comparado con el pueblo de Israel. Está en Éxodo capítulo 19. Éxodo 19. Vamos a leer los versículos 5 y 6. Éxodo 19, ¿estás ahí? Dice la palabra de Dios, ahora pues, el Señor está diciendo al pueblo de Israel, ahora pues, si dieras oído a mi voz y guardas mi pacto, ustedes serán
mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. El Señor diciendo al pueblo de Israel, ustedes, ¿verdad? Hay un pacto entre nosotros y ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Dice, porque mía es toda la tierra. Soy dueño de todo, pero tú vas a ser mi especial tesoro si guardas mi pacto. Versículo 6. Y ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Muchas veces no entendemos esta palabra santo. Santo significa apartado. Alguien que Dios sea reservado, alguien que Dios sea apartado. Dice, y ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirán a los hijos de Israel. Dios había dado esta promesa para el pueblo de Israel. Serán mi especial tesoro. En otras versiones, pero en otros textos nos dirá, ustedes serán como la niña de mis ojos. Ustedes son importantes para mí. Y hay una bendición, si tú ves ahí en Génesis 12, el Señor está diciendo, al que te bendiga, lo bendeciré, y al que te maldiga, lo maldeciré. Entonces hay una bendición especial sobre el pueblo de Israel, hasta nuestros días. Pero muchas de las veces ellos vivieron la derrota por no tomar la promesa de Dios. Y tú puedes vivir en la casa de Dios y puedes estar en los devocionales y puedes leer las escrituras y dejarte robar la bendición. Y eso es increíble, pero es una realidad. Por eso es que muchos cristianos están viviendo en la derrota y a veces no sé ni cuál es el cristiano. Hace unos días me tocaba orar por una persona que tiene cáncer y estaba orando por él. Bueno, era una videollamada, pero la verdad lo veía tan animado que cualquiera de la casa se podía ver más enfermo que él. Sonreía y con un gusto recibió la oración y creyó en el Señor Jesucristo. Y a veces pareciera que muchos de los que no conocen a Dios viven mejor que los hijos de Dios. Y estamos llamados a vivir la presencia de Dios en nuestras vidas. Pues Dios le había dado al pueblo de Israel esta promesa. ¿Sabes que esto mismo el Señor nos lo dijo a nosotros, los que somos la iglesia? Nosotros lo vamos a encontrar. Dice, ustedes ahora son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora nosotros somos ese real sacerdocio. Ahora somos esa nación santa. Y no puede ser que sea real sacerdocio, nación santa, y el enemigo tenga dominio sobre tu vida y estés viviendo una vida de derrota. Hoy el hombre no quiere buscar en las escrituras, está buscando, ¿verdad?, en otros medios. Por decir, muchas personas, conocemos gente que tiene familias con problemas de alcoholismo y de drogadicción y mejor van con el brujo, ¿verdad? Es que es más rápido con el brujo, es que es más rápido que nos digan qué es lo que tiene, quién le hizo la brujería, y la gente cree, aún los cristianos están recurriendo a todo eso. Pero yo quiero mostrarte cómo es la estrategia de Satanás. Dios había dicho al pueblo de Israel que tuvieran cuidado, que no se mezclaran con mujeres extranjeras. Bueno, esto había dicho al pueblo de Israel, tú descansa. Porque a los cristianos el Señor dice, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué tienen en común la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué comunión tiene Cristo con Belial? ¿O qué parte tiene el creyente con el incrédulo? O sea, donde le busquemos, el Señor sigue hablando a nuestras vidas. Y algunos de los jóvenes, tienes que ver a una mujer cristiana. Es que las cristianas están muy feas. Es que las cristianas son muy aburridas. Es que las cristianas no se ríen. ¿Y qué crees que es una estrategia que el enemigo va a ocupar? Hay tres cosas por las cuales el hombre se viene abajo, por las cuales el hombre cae. Lo hemos dicho muchas veces. ¿Recuerdas cuáles son? La plata,
No. La fama, la lana y la dama. La fama, la lana y la dama. Son tres cosas que el enemigo siempre va a ocupar para derribar a un hijo de Dios. Siempre. Y le sigue funcionando. Es una estrategia que ha llevado por años, miles de años, y le sigue funcionando. Y nos dice la palabra de Dios ahí en Proverbios. Y ahí va como el buey al degolladero. Así lo dice en Proverbios 6. Perdón, Proverbios 7. ¿Sí? Entonces el Señor nos ha hablado acerca de todo eso. Mira, el pueblo de Israel se los había dicho. Allí en Deuteronomio capítulo 7, versículos del 1 al 4. Deuteronomio capítulo 7, versículos 1 al 4. Dice la palabra de Dios: cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entras para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y el Señor tu Dios las haya entregado de delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Versículo 3. Y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo en pos de mí y servirán a dioses ajenos, y el furor del Señor se encenderá sobre ustedes y te destruirá pronto. O sea, el Señor está diciendo que un cristiano no puede voltear a alguien del mundo. Una cristiana no puede voltear a ver a alguien del mundo. Cada oveja con su pareja. Y esto es lo que el Señor ha estado diciéndonos, porque es muy fácil engancharse con las personas. Es muy fácil decir: yo la voy a convertir en cristiana, yo lo voy a convertir en cristiano. Y no es así. Fíjate que esto es una de las estrategias que Satanás ocupa para desviar a los hijos de Dios, ¿verdad?, a la destrucción. Y vamos a ver en la palabra de Dios cómo Satanás ha ocupado estos argumentos y cómo los sigue ocupando. Dios conoce el corazón del hombre y es por eso que le ha dado una advertencia. Dios sabía que Satanás deseaba corromper a la nación entera haciendo que adoraran a dioses falsos. Satanás sabe qué potencial tienen los hijos de Dios, y esto se vuelve un peligro para sus proyectos de destruir. Y los cristianos le estorban. Vamos a ver un ejemplo en la palabra de Dios, cómo se ocupó esta estrategia. Esto lo vamos a ver en el Antiguo Testamento, allí en el libro de Números, capítulo 22. Números, capítulo 22, versículo 1. Para aquellos que están pensando en casarse, que están orando por la ayuda idónea, para aquellos que ya se sienten que se están quedando, ¿verdad? Pues el Señor va a hablar muy a tu vida. Números 22, 1. Dice la palabra de Dios: partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Entonces estamos viendo aquí, el pueblo de Israel llevaba la bendición de Dios.
El pueblo de Israel tenía la bendición de Dios sobre de ellos. Y sabes que tú como hijo de Dios, si eres hijo de Dios, no hay nadie que pueda maldecir tu vida. No hay nadie que se pueda levantar. No hay brujería que tenga efecto sobre tu vida. Si estás en los caminos de Dios, si eres hijo de Dios. Y tienes que tener cuidado de todo esto. El enemigo va a tratar siempre sus estrategias. Se va a disfrazar como ángel de luz para decirte que tú no eres hijo de Dios. Se va a disfrazar para hacerte dudar de la salvación. Y si tú lo crees, vas a perder la bendición de Dios. ¿Verdad? Alguna ocasión un amigo me fue a visitar, pero él sabía dónde, en el predio donde yo vivía, pero exactamente no sabía el departamento. Y entonces en una de esas tocó a una puerta y se asomó mi hijo Iván. Y dijo, ah, sí, aquí vive. Y no conocía a Iván. ¿Por qué crees? Pues sí, ¿verdad? Y quiero decirte con esto que por más que le digan a Iván es que él no es tu papá, pues su cara lo dice todo. ¿Verdad? Y hay esta seguridad. Pero tú como hijo de Dios tienes que tener esta identidad y nadie puede alterarla. Nadie te puede quitar este derecho de ser hijo de Dios. Y no se pierde. Porque, ¿crees que si yo me enojo con Iván, por eso deja de ser mi hijo? No. ¿Hay una forma de quitarle la sangre? ¿Ponerle otra? ¿Cambiarle el molde? No. Bueno, ya se pueden hacer tantas cosas, ¿verdad? Pero no deja de ser mi hijo. Si tú eres hijo de Dios, no pierdes esa identidad. Sigues siendo hijo de Dios y todas las bendiciones de Dios son para ti. Y tienes que tomarlas. Así es. No puedes quedarte fuera. Mucha gente tiene duda de que si es hijo de Dios y no toma las bendiciones de Dios. Hace unos días estudiábamos acerca de Mefiboset y al rey David le decía, pasa a mi mesa. Y aquel decía, ¿quién soy yo si no valgo más que un perro muerto? O sea, no se sentía digno. Y si tú no te sientes digno de estar en la mesa del rey, bueno, pues ¿qué puede hacer Dios? Te ha invitado, te ha rescatado, ya viste que te ha dado promesas, tienes que tomarlas. Y pues bueno, aquí estamos viendo en esta situación, ¿verdad? Que Balac era el rey, pues ve al pueblo de Israel que está llegando frente a él y tiene temor, porque ya había visto lo que habían hecho con otros pueblos. ¿Por qué? Porque ellos iban con la bendición de Dios. Y donde quiera que tú vayas, lleva la bendición de Dios. Y tú vas caminando y hasta los demonios se abren a un lado, porque va a pasar un hijo del rey, porque va a pasar un hijo de Dios. Y donde quiera que tú llegues, tiene que haber bendición. Entonces es lo que estábamos viendo. Ahí vamos a ver el versículo 5. ¿Sí? Aquí vemos que el rey de Moab, Balac, pues ya tiene temor. Versículo 5 dice, por tanto envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que los llamasen diciendo, un pueblo ha salido de Egipto. ¿De dónde había salido el pueblo de Israel? De Egipto. Habían sido esclavos. Dice, y he aquí, cubre la faz de la tierra y habitan delante de mí. O sea, son muchísimos. Es un pueblo que ha crecido. Es un pueblo grande. Ahora el rey tiene temor. Si era rey, ¿tú crees que no tenía un ejército para enfrentarlos? Pero él sabía con quién se estaba metiendo. Satanás sabe con quién se mete. Y sabe que si te toca a ti, aguas, porque entonces se encontrará con Dios. Versículo 6 dice, ven pues ahora te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos a Madián con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. O sea, Balaam se dice, hay algunos que nos dicen que él había sido un profeta, pero ahora está viviendo como hechicero, como adivino.
¿Sí? ¿Por qué es esto? Porque nos dice ahí en el versículo 7, fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano. O sea, con el precio, con lo que tenían que pagar a un adivino, y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac: maldice al pueblo de Israel, maldice al pueblo de Dios. ¿Y qué crees? Que mucha gente que te vea viviendo bien va a sentir envidia. Mucha gente se va a querer levantar contra ti y te va a querer derribar. Y así vayan con el mejor brujo, con el mejor hechicero, no hay efecto, porque tú tienes la protección de Dios. Tienes que tener certeza de eso. A veces ves que ya están haciendo la brujería, la hechicería, y ya te da miedo que hagan lo que quieran. No tiene efecto sobre tu vida, porque eres hijo de Dios. Y bueno, pues aquí Balac, ¿verdad?, manda a llamar a Balaam para que maldiga al pueblo de Dios. Se dice que en la época a quien bendecía Balaam o maldecía, pues se cumplía el efecto. Por eso es que ahora el rey lo manda a buscar, pero no los enfrenta con su ejército, porque sabe que Dios está con él. Vamos a leer el versículo 18. Perdón, el versículo 8. Él les dijo: reposen aquí esta noche y yo les daré respuesta según el Señor me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Y vino Dios a Balaam y le dijo: ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme: he aquí este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo. Quizá podré pelear contra él y echarlo. Versículo 12. Entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos ni maldigas al pueblo. ¿Por qué? Bendito es. Porque bendito es. Y Dios no se va a retractar en su palabra. Si Dios ha dicho que tú eres bendito, bendito eres. ¿Quién te quita la bendición? Nadie. A menos que tú la sueltes, a menos que no quieras tomarla. Pero la bendición es para los hijos de Dios. Y tenemos que tomar ese lugar y esa posición. El enemigo va a ocupar su disfraz, su estrategia, para hacerte creer que no hay bendición sobre tu vida. Y entonces dejamos de buscar a Dios. Y entonces dejamos de vivir una vida de fe. Y el Señor te dice: ve a orar por esta persona porque lo quiero levantar. Y no, pues yo no sé ni si soy cristiano o no. Mejor que vaya otro. Y el otro está igual. Entonces, ¿quién va a orar? ¿Quién va a vivir las promesas de Dios? Y ciertamente son los caminos de la fe. Ahí en Hebreos vemos a los hombres de fe. Pero ahí en Hebreos 12 nos dice que hay una grande nube de testigos. Y cuando habla de esa grande nube de testigos, está hablando de todos los hombres de fe, todos aquellos que dicen: sí se puede. Hay que permanecer. Y el Señor te llama a vivir las promesas. Vas a escuchar muchas voces. ¿Y tú crees que la vas a hacer? ¿Y tú crees que puedes nuevamente recobrar a la familia? ¿Tú crees que te vas a levantar? ¿Tú crees que puedas dejar el vicio? ¿Tú crees que puedas? Tienes que ser un hombre, una mujer de fe. ¿Sabes que muchas veces la familia también escucha? Su hijo no va a cambiar. Ya va a quedar así. Eso no se puede dejar. Pero hemos confiado en el Señor. Y Él va a hacer la obra en nosotros. Entonces el Señor está diciendo que no puede levantarse porque es un pueblo bendito. Versículo 13. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac: vuélvanse a su tierra, porque el Señor no me quiere dejar ir con ustedes. Te había dicho que él estaba en adivinación, que él no era un profeta de Dios. Entonces, ¿cómo se pone a platicar con Dios? ¿No te hace raro esta parte de la Escritura? Si él andaba en hechicería, ¿cómo es que se pone a platicar con Dios? Y ciertamente tú vas a ver ahí cuando está el rey Saúl siendo atormentado, y dice la Escritura
por un espíritu, por un demonio de parte de Jehová, de parte del Señor. ¿Por qué? Porque los demonios tienen que pedirle permiso a Dios para tocar a alguien. El Señor dice: tienes autoridad sobre todo pueblo, sobre toda lengua, sobre toda nación, pero a mis hijos no me los toques. A esos no. A los que son comprados con la sangre de Cristo, a los que tienen el Espíritu Santo, con eso sí no te metas. Entonces te das cuenta por qué se da esta charla. Versículo 14. Y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balac y dijeron a Balac: no quiso venir con nosotros. Versículo 15. Volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron: así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí. 17. Porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora y maldíceme a este pueblo. El otro estaba interesado en la ganancia. El otro estaba interesado por lo que le podía dar el rey, ¿verdad? Y decía: pues sí quiero, pero Dios no lo permite. Dios no permite hacer maldición contra un hijo de Dios. Hay un video, no sé hasta dónde sea cierto, de un hombre que estuvo en el satanismo. Y él menciona que antes de convertirse a Cristo, él quiso maldecir a un cristiano. Entonces dice que quería imponerle las manos para maldecirlo, pero cuando se iba a acercar, sentía que había algo que no le permitía acercarse a tocarlo. Y bueno, no sé si eso sea verdad. Lo que sí sé que es verdad es que Dios nos protege, que Dios está al tanto de nosotros, que el Espíritu Santo está morando en nosotros. Dice la palabra de Dios, versículo 17. Perdón, vamos a leer el 17 nuevamente. Porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora y maldíceme a este pueblo. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac: aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra del Señor mi Dios para hacer cosa chica ni grande. No puedo hacer nada. Dios los protege. Tienen la protección de Dios. Entonces imagínate, si vayan con el más grande de los grupos, no puede hacerte nada. No tiene ningún efecto sobre tu vida, porque Dios es tu protector. Entonces entiendes lo que dice el Salmo 91: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga es su verdad. Y te vas dando cuenta del cuidado que Dios tiene por cada uno de nosotros. Entonces, pues no pudo, ¿verdad? No pudo hacer nada. Vamos a ver el Números capítulo 23, versículo 11. Si sigues leyendo la historia, te vas a dar cuenta que Balac estaba tan interesado por todos los medios de maldecir al pueblo de Dios. Estaba aferrado a que este pueblo tenía que caer. ¿Te das cuenta todo lo que el enemigo hace para que tú caigas? Va a buscar todas las estrategias para derribarte. Entonces está buscando estrategias para maldecir al pueblo de Dios. Números 23, 11. Entonces Balac dijo a Balaam: ¿qué me has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos, y he aquí, has proferido bendiciones. Porque Balaam no podía maldecir, bendecía al pueblo de Dios. Además le decían, él podía decretar solamente bendiciones para el pueblo de Dios. Imagínate que tu enemigo esté buscando maldecirte, que Dios ponga en su corazón que tiene que bendecirte. Y pues bueno, este está enojado. ¿Cómo es posible que no puedas maldecirlo? O sea, te traje con un propósito y no lo cumples. Versículo 23, de ahí del capítulo 23, dice la palabra de Dios: porque contra Jacob
No hay agüero ni adivinación contra Israel, como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios. He aquí el pueblo que como león se levantará y como león se erguirá, no se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. Entonces Balac dijo a Balaam: ya que no lo maldices, tampoco lo bendigas. Balaam respondió y dijo a Balac: no te he dicho que todo lo que el Señor me diga, eso tengo que hacer. Aún Satanás y sus demonios no se pueden mover si Dios no se los permite, si Dios no les da autoridad. Entonces, ve la bendición que tienes sobre tu vida. Dios ha dicho que la bendición es para sus hijos y nosotros lo creemos. Ve allá el libro de Génesis capítulo 12 para que veas desde dónde el Señor había prometido esta bendición sobre Israel. Génesis capítulo 12, vamos a leer los versículos del 1 al 3. ¿Estás ahí? Génesis 12, del 1 al 3. Dice la palabra de Dios: pero el Señor había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Tú te das cuenta desde cuándo el Señor había declarado que el pueblo de Israel es bendito? Y hasta nuestros días. Tú no puedes maldecir al pueblo de Israel, porque dice la Escritura que entonces caerá de maldición sobre tu vida. Por eso tienes que bendecir al pueblo de Israel. Entonces, bueno, pues vemos al enemigo que ocupa todas las estrategias para hacerlos caer, para derribarlos, ¿verdad? Viene esta persona y podía maldecirlos, pero no puede, porque Dios no se lo ha permitido. Solamente permitió Dios que hiciera bendición sobre el pueblo de Dios. Pero el enemigo conoce la estrategia correcta. En el pueblo de Dios no hay maldición, pero aquí está la estrategia que ocupa Satanás y le sigue funcionando: la lana, la dama y la fama. Le da consejo al rey de Moab y la estrategia cumple su propósito. Entonces Balaam le dice a Balac: yo no puedo maldecir al pueblo de Dios, yo no puedo, tengo prohibido, es meterme con Dios mismo. Pero hay una forma de hacerlos caer: mándale mujeres hermosas, mándale mujeres extranjeras. Ya habíamos leído en la palabra de Dios que dijo que no podían mezclarse con otros, con mujeres extranjeras, con hombres extranjeros. Le digo: mándales mujeres extranjeras, mujeres idólatras, mujeres que tienen sus altares, y vas a ver cómo caen solitos, y entonces ya no hay necesidad de que caiga la maldición porque yo lo decreté, sino que ellos solitos están atrayendo la maldición sobre su vida. Nada más con eso, ¿verdad? Hace tiempo te predicaba que una de las estrategias que ocupaba el enemigo, nos dice ahí también en el Salmo 91, que Dios te librará de la trampa del cazador. Entonces, te hacía una ilustración cómo cazaban a los changuitos, ¿verdad? Los ponían un recipiente transparente, pero ese recipiente estaba encadenado, y le ponían una banana. Entonces el recipiente cabía a la mano del changuito así, pero a la hora de agarrar la banana y empuñar, ya no podía sacar la mano. La única forma de liberarse es que soltara la banana. ¿Pero qué crees? El changuito dice: no me voy si no me llevo mi banana. Y ahí está peleando, y ahí está jalando la banana,
y no se puede ir. Y se puede pasar horas y días queriendo llevarse la banana. Entonces viene el cazador y pues nada más, ¿verdad? Agarra el chicote chillón y de uno lo descuenta y entonces se cumplió el propósito. ¿Cayó? Entonces Satanás sabe que la estrategia para los hijos de Dios es mandarle mujeres hermosas que tengan idolatría, que sirvan al enemigo. Y entonces, ¿qué pasa con los hijos de Dios? Y empiezan a caer. Y se cumple el propósito del enemigo. ¿Y hay necesidad de que alguien venga y que te maldiga? No. ¿Y hay necesidad de que venga el hechicero y el brujo y empiece a danzar? No, él no podía hacer nada. Pero una persona sí lo puede hacer. Y te saca de los caminos de Dios. Y entonces llega la maldición. Porque el Señor había dicho que si llegabas a la idolatría, entonces te iba a destruir. Y eso lo vemos ahí en la palabra de Dios. Ahí en Números 31, 16. Números 31, 16. ¿Ya estás ahí? Amén. Dice la palabra de Dios: he aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra el Señor en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación del Señor. Fíjate, buena estrategia ocupó. O sea, no era necesario darle tanto dinero al hechicero para que hiciera la maldición. Más bien era darle minifaldas a las mujeres paganas. Y los hijos de Dios cayeron. ¿Crees que esto sea hasta nuestros días? Bueno, ya no se requiere minifalda, ¿verdad? Pues ya nada más un corazón necesitado de alguien que la apapache, suficiente con que le diga chiquito, bebé, cosita, y alguien que sabe, ¿verdad? Ya está sacando todo el repertorio. El consejo de Balaam cumplió su efecto. Y te das cuenta cómo el enemigo va a ocupar su estrategia, y esta estrategia va a seguir funcionando. Y van a pasar generaciones. Y es por eso que necesitamos que los hijos de Dios tomen su lugar, su posición de hijos. Aquí no ves el príncipe que se casó con la plebeya. No, los hijos de Dios con las hijas de Dios. Y es impresionante que hasta nuestros días se siga perdiendo. Muchos ministerios se pierden por una mujer, por un hombre. Hay una mujer que predicaba, ¿verdad? Ella tenía, ya donde ella predicaba se llenaban pues estadios. Y había pues un pastor ganón que dijo: no, pues yo me cuelgo de aquí, de este ministerio. Y entonces le dijo a la mujer: pues ¿sabes qué? Que Dios me está diciendo que me case contigo. Pero pues tú ya estás casado. No, pero pues me puedo divorciar. Fíjate, en el ministerio estamos hablando de una estrategia que se puede dar por parte del enemigo. Y fue una relación que echó todo el ministerio abajo. Afortunadamente esta mujer, bueno, pues se dio cuenta de todo y dice así: con todo el dolor de mi corazón tuve que decirle que no, que se acababa, que prefería servir a Dios. Y tuvo que romper con esa relación. Pero esto tienes que tenerlo presente si quieres estar en los caminos de Dios, si quieres tomar la bendición de Dios. Ponte de pie, por favor. Quisiera que oráramos también los hermanos que están en Pachuca, como los que están aquí en Casa Amistad de Restauración, Ticomán. Yo sé que muchas de las veces te has sentido alejado de Dios. A veces has dudado
de que seas hijo de Dios. O alguien te ha hecho creer que no eres hijo de Dios. Hoy toma tu lugar, tu posición como hijo de Dios. Tú no puedes hacer nada. ¿Sí? Y si la has regado, si te has ido con una filistea, con un filisteo, bueno, pues es tiempo de decir al Señor que te ayude para volver a sus caminos. Amén. Mira tu rostro, Padre, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Toda la gloria sea para ti, Señor. Toda la alabanza y la adoración para ti, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amado Dios, en esta hora, Padre, clamo por cada uno de los varones, por cada una de las mujeres que está en tu casa. Te pedimos, Señor, que sea tu bendición sobre cada uno de nosotros. Danos, Señor, la sabiduría, danos, Señor, de tu amor. Danos el entendimiento, Señor, para estar en tus caminos, amado Dios. Padre, que no nos desviemos a derecha ni a izquierda, Señor, sino que caminemos en tus caminos, Señor. Clamo, mi Señor, por cada uno de los solteros. Que seas tú preparándolo, mi Señor, para esa ayuda idónea, mi Señor. Clamo, mi Señor, que tú les des la sabiduría, mi Señor, la paciencia y el amor para esperar, mi Señor, cuando tú se los indiques, amado Dios. Clamo, mi Señor, por cada una de las mujeres solteras, mi Señor, que seas tú en ellas, mi Señor, dándoles sabiduría, paciencia. Que seas tú, mi Señor, en sus corazones, amado Dios. Que no sea, mi Señor, una relación en desesperación, en emoción, mi Señor, sino que sea con tu permiso, con tu bendición, amado Dios. Te pido, Padre, por aquellos, mi Señor, que están caminando, por aquellos que empiezan a conocer el ministerio. Que seas tú, mi Señor, levantándolos, haciendo los varones conforme a tu voluntad. Te pedimos, amado Dios, por los matrimonios, Señor, que puedan crecer en tu luz, en tu verdad. Clamamos, Señor, por nuestros hijos, Señor, porque vivan vidas de entrega a ti, mi Señor, vidas de bendición. Pedimos, Señor, que tu bendición sea sobre de ellos, amado Dios. Y en esta hora, Padre, clamo, mi Señor, por los varones que están en Casa Amistad y Restauración Pachuca. Te pedimos, Señor, que los bendigas, que seas tú, mi Señor, quien los levanta, quien los fortalece, quien los llena, mi Señor, de tu presencia. Te pedimos, amado Dios, por este ministerio. Te pedimos, Señor, porque seas tú poniendo paz en sus corazones. Pedimos por los varones de Casa Amistad y Restauración Ticomán. Sé tú levantándolos, mi Dios y mi Señor. Sé tú poniendo, mi Señor, ese deseo de hacer, mi Señor, ese deseo de servirte, ese deseo, mi Señor, de entregarse y de consagrarse a ti. Te doy gracias por cada familia, mi Señor. Te alabamos, te adoramos. Te pedimos, Señor, por nuestros niños, que seas tú bendiciéndolos, levantándolos, amado Dios. Toda la gloria, la honra, la alabanza y la adoración por siempre a ti, Rey de Reyes y Señor de Señores. En el nombre de Jesús. Amén. Dar un aplauso al Rey.